Bienvenidos a una nueva edición de la guía para... En esta ocasión con su amigo Nes en la sección Psicólogo Analiza A, donde con mis conocimientos profesionales de psicología expongo el perfil clínico de sus personajes favoritos más votados en los comentarios de la cultura popular, incluyendo cómics, películas, series, animes y videojuegos. El día de hoy les traigo el análisis de Alicent Hightower, segunda esposa del rey Viserys I y una de las reinas de Westeros en la Casa del Dragón. Así que si quieres conocer la personalidad de una mujer con altas dosis de agresividad reprimida, ansiedad, pero también con mente calculadora y camaleónica, quédate hasta el final de este video. Por aquí arriba les comparto otra lista de reproducción con otros personajes de series que pueden interesarles. También los invito a que se suscriban a este canal si les gusta el contenido, así podré seguir subiendo videoanálisis de sus personajes favoritos. Recuerden que este video contiene varios spoilers de la historia general de la canción de Hielo y Fuego y por ende de la serie La Casa del Dragón. Sin más que agregar, comencemos. La reina Alicent Hightower fue hija de Sir Otto Hightower y la segunda esposa del rey Viserys I Targaryen, con quien se casó en el año 106 y tuvo 4 hijos con él: Aegon II, Aemond, Elaena y Daeron. Aquí aclaro que para este análisis me basaré principalmente en la adaptación televisiva de HBO La Casa del Dragón, pero como hasta este punto la historia de Alicent no ha terminado, tendré que nombrar varios eventos y hechos que se narran en los libros y que aún no ocurren. Tranquilos, avisaré cuando lo vaya a hacer para evitar que te comas un spoiler sin desearlo. Otro punto que quisiera aclarar es que hay algunas diferencias en el origen y lo que conocemos en la serie con la historia de los libros. Sin embargo, no es que los libros cuenten la realidad y la serie sea una adaptación cambiada, creo que es al contrario. En los libros es un narrador el que nos cuenta estos eventos del pasado, toda la vida de Alicent, y existen varias versiones de estos hechos, es decir, unos lo narran desde el lado de los verdes con Alicent y apoyando entonces a todo este equipo, y otro desde el lado de los negros apoyando a Rhaenyra. Esto me pone a pensar que la serie de televisión es el punto medio más realista de cómo ocurrieron en realidad los hechos. Aún así, compartiré información del personaje de ambas versiones. En los libros se cuenta que en el 101 Alicent llegó a la corte del rey Jaehaerys I a los 15 años de edad cuando su padre Sir Otto Hightower fue nombrado mano del rey. Alicent se convertiría en la compañera constante del rey en ese momento, cuya salud estaba fallando. Llevaba la comida al rey, ayudaba a lavarlo y a vestirlo y le leía mucho. Durante esos años y ya cerca del final de su vida, el rey Jaehaerys a veces la confundía con su hija, Saera. Finalmente, el rey Jaehaerys moriría en el 103, mientras Alicent le leía un libro. Alicent permaneció en la corte ya que su padre siguió ocupando el cargo de mano del rey en el reinado sucesor de Jaehaerys, el de Viserys I, que es el que vemos en la serie. Ya desde comienzos del reino de Viserys, Sir Otto y el príncipe Daemon Targaryen disentían en casi toda opinión. El bufón de la corte, Hongo, afirmaba que la pelea entre los dos hombres comenzó cuando Daemon desfloró a Alicent, pero se desconoce si esto realmente sucedió. En la serie, y como muchos vieron, Alicent parece ser menor de su versión en los libros, dado que en los libros esta se llevaba apenas 11 años con el rey Viserys, mientras que en la serie este podría ser 20 o 30 años mayor que esta. En la serie se enfocan en la relación infantil que esta tenía con Rhaenyra, sin mostrar su supuesto pasado de cercanía con el rey Jaehaerys I, y estas diferencias son muy importantes, dado que en los libros aparentemente Alicent tiene un perfil más calculador y estratega desde muy joven, mientras que en la serie parece estar completamente influenciada por su padre en un principio, sin actuar por medio de su propio deseo, sino más bien de forma sumisa, obedeciendo la autoridad que en ese momento era Sir Otto. Continuando con la historia de los libros, en los años que siguieron, Alicent llamó la atención del rey Viserys I, cuya primera esposa, la reina Aemma Arryn, había muerto en el 105. Los consejeros del rey le instaban a casarse de nuevo y, haciendo caso omiso a todos los consejos, Viserys elige a Alicent como su nueva esposa. Se casaron en el 106, a pesar de las habladurías de la gente que creía que la mano del rey se había elevado muy por encima de lo que realmente valía. Algunas personas incluso dudaban de la virtud de Alicent, ya que los rumores sobre que el príncipe Daemon había tomado su virginidad se habían esparcido. Aún más, otros rumores habían aparecido, especialmente aquellos que afirmaban que Alicent dormía con el rey Viserys mientras la reina Aemma aún estaba viva. Al comienzo, la reina Alicent tenía una buena relación con su hijastra, la princesa Rhaenyra Targaryen, pero cuando Alicent dio a luz su hijo, el príncipe Aegon, la princesa Elaena y otro hijo, el príncipe Aemond, Rhaenyra seguía siendo la heredera del rey Viserys I como este lo estipuló. Esos sentimientos empezaron a cambiar. Ambas mujeres querían ser la primera dama del reino, pero se narra que solo una podría serlo. Como se pueden dar cuenta, en los libros, según su narrador, había una malicia implícita en Alicent al analizar sus actos. En la serie, al menos en un principio, Alicent parece más inocente y manipulable
manipulada. Es más, su posición sumisa y de gran represión emocional se puede ver claramente en sus autolesiones, arrancándose las cutículas de sus uñas hasta el punto de hacer sangrar sus dedos alrededor de estas, mostrándonos conductas compulsivas que calman su ansiedad. Es decir, es muy probable que Alicent desde muy joven y como respuesta a la presión que sentía por parte de su padre y las grandes responsabilidades que tenía que asumir de forma prematura, tuviera tendencias ansiosas. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Los trastornos de ansiedad son afectaciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias de quienes la padecen. Por otro lado, las conductas autolesivas de Alicent también nos hablan de una gran agresividad reprimida por parte del personaje. Es decir, en la literatura psicoanalítica podemos encontrar que las tendencias depresivas de muchas personas son en realidad agresividad reprimida que ésta no expresa en contra de su medio, y al reprimirlas, estas no desaparecen por supuesto, sino que al contrario golpean en contra de la misma persona, convirtiéndose así en conductas autolesivas. Es decir, que Alicent se haga daño a sí misma nos muestra que no le gusta lo que debe hacer, lo que está viviendo, pero que a su vez reprime esa rabia que le genera estos eventos. Esta rabia debe expresarla, tal vez en contra de su padre, contra el rey o más adelante contra Rhaenyra, y al no expresar esa ira, esta se devuelve en su contra. Es por eso que el personaje lo podríamos describir como un típico caso de pasividad agresiva. Hablamos de que Alicent podría ser de las personas más agresivas del programa, solo que ella, al contrario de expresar su ira como lo hace Daemon o Aemond, la reprime por completo, pero esto la hace aún más peligrosa. El patrón de conductas de Alicent entonces son el de una mujer sumisa, obediente, condescendiente y complaciente hasta el punto de la hipocresía, mostrando una falta de determinación y carácter que intencionalmente ella pone a un lado porque entiende que su mayor fuerte es su capacidad adaptativa para complacer a quien la está escuchando, incluso si esto representa el no poder expresar sus deseos o sus pensamientos. Al principio, Alicent intenta mantener contenta a Rhaenyra y lo logra. También mantiene contento a su padre con facilidad. Luego hace lo mismo con el rey Viserys y más adelante con sus hijos. Eso es lo más peligroso de Alicent, que en su astucia, su ego, a diferencia de los Targaryen, parecen no nublar su juicio. No le interesa gobernar, ser poderosa, temida o intimidar directamente. A ella le importa que las cosas ocurran como ella quiere que ocurran. Y si para eso necesita sacrificar su propia voluntad y su vida, como lo vemos en la serie, no dudarán en hacerlo. Ahora bien, en los libros parece que Alicent es muy inteligente. En la serie parece ser más bien otra pieza, al menos en principio, de Sir Otto. De igual manera, en ambas historias, Alicent es uno de los pilares fundamentales para que ocurriera la danza de los dragones, una gran guerra que imagino podremos presenciar en la segunda temporada de La Casa del Dragón. En este punto del video les advierto que los que prefieran esperar y conocer todo esto en la serie se salten esta parte hasta mis conclusiones. Les dejo allá abajo en los comentarios el minuto, dado que hablaré de datos que ocurrieron en los libros pero que aún no ocurren en la serie y podrían ser grandes spoilers para el que no quiera conocerlos. Para todos los demás que decían quedarse bajo su propia conciencia, Alicent decide dividir con más fuerza la monarquía entonces al asegurar que Viserys quería que Aegon, su hijo mayor, hablo de Alicent, gobernara en vez de Rhaenyra, quien había sido elegida por el rey años atrás. Esto me recordó mucho a Cersei, conspirando para que sus hijos gobernaran. El miedo de Alicent, que en principio era la poca aceptación que tendría Rhaenyra, también podría deberse al miedo por su propia vida y el de su casa, dándole el poder a la que podría ser su mayor enemiga. Es decir, Alicent pensaba que sus hijos gobernaran era una garantía de que su descendencia iba a seguir. En cualquier caso, en este punto Alicent nos mostró que es ella la que más subestima a las mujeres, incluso siendo esta una de ellas. Es ella la que decide vivir encadenada y que de alguna forma estar dependiendo de otros le da seguridad, como se lo dijo Rhaenys, quien no se deja manipular por esta última y al contrario le muestra su corta y pobre visión de la vida, incluso luego de ser reina y ser madre del supuesto rey. Sin ahondar mucho en lo que sigue de la historia, en los libros Alicent, por proteger a sus hijos, termina mandándolos a su muerte, en una guerra en contra de Rhaenyra y Daemon que no deja vivo a nadie de su casa, literalmente. En primer lugar, el miedo y la envidia de Alicent, y posterior en más eventos de la danza de dragones, su ambición y odio acérrimo en contra de Rhaenyra acabó por completo con el nombre Hightower, con sus hijos y hasta con su propia vida, pudiendo haber tenido descendientes sobrevivientes, pero negándose por completo a que estos se emparejaran con los descendientes de Rhaenyra. Bueno, podríamos decir que Alicent es el personaje que nos recuerda que no todos quieren ser la cabeza, no todos necesitan protagonizar, ser primeros, ser líderes o gobernar. Hay algunos que tienen aspiraciones más
cortas, que no les importa tener o depender de una imagen para demostrarle nada a nadie, que a nivel maquiavélico su fin justifica todo lo que estos hagan o no hagan, sin importar incluso que esto los humille o los maltrate, como en el caso de Alicent. Alicent llegó tan alto porque entendía cómo darle a los demás a su alrededor lo que estos necesitaban escuchar. Alicent era el camaleón perfecto, que modificaría sus conductas y pensamiento con tal de complacer a quien estuviera sirviendo en ese momento, sin ego Targaryen o Velaryon que la limitara, pero con una dependencia emocional tan alta que la terminaría precipitando a su destrucción. Primero era su padre esa figura de afecto y protección, luego lo fue el rey Viserys I, por último sus hijos Aegon y Aemond fue en quienes esta depositó su bienestar, pero eso sí, nunca pudo estar completa por ella misma estando sola, nunca estuvo satisfecha con quien era, siempre necesitó que otros lucharan por el crédito y la posición que ésta en el fondo tal vez ni siquiera deseaba, solo aprendió a hacerlo. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. Recuerda comentarme qué otro personaje quieres que traiga a la sección. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mi Instagram y TikTok llamado Psicólogo Nes. Tu amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.